Hola a todos, de nuevo estamos aquí en la sala club del Hotel Miguel Ángel. Hoy estoy acompañada en nuestros cafés, estos cafés que estamos tomando últimamente, con un gran magistrado, con don José Luis Utrera Gutiérrez, magistrado de familia, juez de familia de Málaga, con más de 23 años, me decías, de ejercicio a sus espaldas, y autor de un libro estupendo que os recomiendo a todos, que es La guía para un buen divorcio. Y estábamos charlando pues de lo que charlamos aquí en este canal. Estábamos hablando de las familias, de los cambios que había en las familias actualmente, me comentabas. Sí, efectivamente, el derecho de familia está cambiando mucho. La crisis de los modelos tradicionales de familia ha supuesto que muchas familias, al no regirse ya por los valores sociales, religiosos, morales de otros tiempos, pues hayan pasado a regirse por el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y eso está generando un fenómeno que yo he llamado la judicialización de las familias. Qué tremendo, ¿no? O sea, la familia, que parece que es algo tan sumamente personal, ¿no? Porque ¿qué hay más personal y más íntimo que tu familia? Y que sin embargo se esté, vamos a decir, extrapolando, ¿no? O sea, poniendo en manos de un tercero, que al final es lo que se hace, ¿no? Yo creo. Efectivamente, los jueces de familia estamos terminando en convertirnos en lo que se llama un tercer progenitor dirimente. La familia o los niños tienen a su papá, a su mamá y a un tercer progenitor, que es el juez, que es el que resuelve pues cuestiones como a qué colegio va, si le hacen una operación o le hacen otra, si cambia de domicilio, y hasta cosas tan peregrinas como organizarle la primera comunión porque sus padres divorciados no se ponen de acuerdo. Es tremendo, es tremendo. Quizás por eso el otro día estábamos tomando un café con el magistrado, con don Antonio Salas, y hablábamos de la necesidad de la especialización en familia de los juzgados y tribunales. ¿Estás de acuerdo con eso? Completamente. Precisamente esa es una de las razones fundamentales de la plataforma Derecho y Familia, y yo coincido totalmente con ese objetivo, porque primero daríamos una respuesta de más calidad a un conflicto que es complejo, que no es solamente jurídico, sino que tiene unas perspectivas psicoemocionales muy importantes. Y luego también se conseguiría un segundo objetivo, y es terminar con lo que hay actualmente, que son divorcios de primera categoría y divorcios de segunda. Divorcios de primera en las grandes ciudades, donde sí hay una especialización, al menos funcional, de los juzgados, donde los jueces, por la experiencia que tienen, porque cuentan con recursos sociales importantes, dan soluciones de más calidad. Y luego tenemos esos divorcios de segunda, que son los que se desarrollan en juzgados pequeños, en localidades alejadas de las grandes ciudades, donde un juez no especializado tiene que gestionar ese conflicto exclusivamente con el Código Civil en una mano y la Ley de Enjuiciamiento Civil en la otra. La posibilidad de que no se dé una respuesta de calidad en este último supuesto, desde luego, es muy grande, y eso se terminaría pues con la especialización y la creación de la jurisdicción de familia. Una jurisdicción que podríamos decir que vendría a ser multidisciplinar, porque de hecho son varios los actores que participan, no solo magistrados, fiscales, abogados, es que también psicólogos, trabajadores sociales, en algunos casos incluso mediadores, o sea, son varias disciplinas las que intervienen en el ámbito familiar, ¿no? Efectivamente, porque hablamos de un conflicto complejo, donde las perspectivas jurídicas son importantes, pero hay unas perspectivas psicoemocionales que, si cabe, lo son mucho más. Se habla, dicen los expertos, que el divorcio es la segunda experiencia más estresante, más traumática por la que puede pasar una persona después de la pérdida de un ser querido. Eso supone, desde luego, tener en cuenta también esa carga emocional, esos aspectos psicológicos que tienen este tipo de conflictos. Yo lo resumiría en una frase: el divorcio es demasiado importante para dejarlo en manos exclusivamente de jueces y abogados. De ahí la implicación fundamental de otros profesionales. Yo con los clientes, cuando vienen, les suelo decir, si hay niños, no deja de haber familia, lo que pasa es que tu forma de familia cambia. Entonces yo les digo, tú cuando el día que te casaste habrías aceptado que el juez o el sacerdote, o
quien te casó te dijera qué días vas a ver a tus hijos o qué días no, o sea, tú consentirías eso. O sea, sin embargo, ahora, era lo que me comentabas tú antes, estás poniendo en manos de un tercero, que es el juez, toda tu vida futura. Además del divorcio, no te divorcias. Efectivamente, es una decisión que te va a condicionar prácticamente toda tu vida. Yo se lo digo a muchos de los justiciables cuando están en el juzgado, digo, ¿ustedes creen que yo, que les acabo de conocer, que vamos a estar aquí 20 minutos, media hora, 40 minutos, luego yo en esta tarde en mi casa, en un rato, les voy a organizar su vida para los próximos 25 años? Es tremendo. Porque los niños son pequeños. ¿Realmente ustedes no consideran que sería mucho más beneficioso que ustedes mismos gestionasen su conflicto? De ahí que muchos jueces, especialmente los que llevamos más tiempo en la jurisdicción de familia, apostemos claramente por los sistemas autocompositivos, la mediación, la negociación incluso de los propios abogados, de tal manera que se consigan autocomposiciones de ese conflicto. Cualquier pacto y cualquier acuerdo de las partes será siempre mucho mejor que una sentencia impuesta por un juez. ¿Cómo ves el futuro del derecho de familia? ¿Cómo te gustaría que fuera? Bueno, es un futuro que esperemos que sea mejor, porque desde luego en la base de muchas patologías sociales está un conflicto familiar mal resuelto, y desde esa perspectiva creo que algunos jueces hemos conseguido llamar la atención a la sociedad sobre la importancia de esta jurisdicción. Yo creo que lo mismo que el ciudadano que tiene un conflicto mercantil tiene un juez especialista en mercantil, el que tiene un conflicto laboral tiene un juez especialista en laboral, quien tiene un conflicto familiar que va a condicionar su vida probablemente en los próximos años, debería de tener un juez especializado en ese tipo de conflictos, que insisto, no son conflictos sencillos, porque tienen muchas perspectivas y tienen que ser analizados desde muy distintos puntos de vista. Y claro, eso conllevaría una formación específica en familia, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, los abogados que llevamos familia muchas veces nos encontramos con que no sabes muy bien si sigues siendo abogado o estás haciendo más de psicólogo, con todo el respeto a los profesionales de la psicología que están ahí, pero te ves un poco abocado a hacer un poco de psicólogo. Yo creo que los magistrados, yo creo que os pasa un poco lo mismo, ¿no? Que al final tenéis que acabar siendo también un poco psicólogos, sí, sin que nos hayan formado para eso realmente. Claro. Yo sostengo que los jueces de familia debemos ser básicamente gestores de conflictos. Es decir, gestionamos un conflicto durante un tiempo que pasa por el sistema judicial. Y en ese sentido sería muy importante que los jueces de familia tuviésemos formación, por ejemplo, en dinámicas familiares, en psicología, en gestión de conflictos, en mediación, porque eso nos ayudaría evidentemente a dar una respuesta de más calidad. Y eso requiere, pues lo que hemos hablado antes, una visión multidisciplinar del derecho de familia que hasta ahora ha estado en manos exclusivamente de juristas, y eso tiene que cambiar fundamentalmente. Que es un poco lo que se propugna desde la plataforma Familia y Derecho, ¿no? Esa visión multidisciplinar de lo que es una familia, que bueno, cuando hablamos de familia no solo hablamos de divorcios, parece que siempre hablamos de divorcios, pero va mucho más allá. Sí, de relaciones no casadas, paterno-filiales, perdona, dime. Sí. Conflictos familiares, visitas de abuelos. Efectivamente, cada vez hoy hay más familias que se constituyen al margen del vínculo matrimonial, y sobre todo hay una realidad que los jueces vemos todos los días. Casi 1 millón de personas pasan al año por el sistema judicial con un conflicto familiar bajo el brazo. Es tremendo. Es un número muy elevado. Pero muy elevado, es que al final nos afecta a todos. Claro, y luego por otra parte, ese conflicto, pues como he comentado, es un conflicto muy complejo. Y luego de cada 3 procedimientos que vemos los jueces de familia, uno de ellos es un procedimiento repetitivo, es decir, ya es de una pareja que ha tenido una sentencia. Si de cada 3 procedimientos uno rebota y vuelve al sistema judicial, ¿eso qué demuestra? Que la solución que se da no es buena, no resuelve el conflicto. Como el conflicto no está resuelto, el conflicto vuelve a salir a la luz y tenemos un nuevo procedimiento judicial. Entonces, esa realidad tiene que ser contemplada por el legislador para buscar
una solución distinta a la que tradicionalmente se ha dado, que ha sido un procedimiento judicial que termina con una sentencia impositiva. Esa sentencia muchas veces, ya digo, en un caso de cada 3, no da solución al conflicto y el conflicto vuelve al sistema judicial. Además, luego sí, las famosas modificaciones de medidas, porque además yo muchas veces comento que yo estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a la resolución extrajudicial de conflictos como abogada y mediadora, absolutamente de acuerdo. Porque además hay algo que no se le puede pedir al juez o al magistrado, y es que tenga que prever cómo va a ser mi vida. Quiero decir, o sea, se puede dar una solución, pero no puede ir viendo, cosa que por ejemplo si llegaran a un acuerdo sí, pueden incluso hacer sus acuerdos y ver buenas datas, exactamente, sí. Cosa que cuando sois vosotros obviamente es que sería una locura tener que estar caso por caso viendo y ahora qué va a pasar y ahora claro, cuando eso tiene su raíz en que el conflicto familiar es un conflicto dinámico que exacto. Cambia con el tiempo. Y en cambio la sentencia pues lo que hace es un retrato, una foto fija de ese conflicto. Claro. Y naturalmente eso no puede ser. De ahí que muchos jueces empecemos a hablar de un concepto novedoso que es el de la sentencia de familia como sentencia abierta. Es decir, esa sentencia no puede ser nunca una sentencia cerrada, una foto fija, sino que debe de dejar abierta la posibilidad de que ese conflicto que va a cambiar con el tiempo, los niños crecen, los niños cambian, las parejas también, lo que hoy es conflicto a lo mejor mañana se va pacificando, otras veces aparece nuevamente el conflicto porque hay nuevas parejas, etcétera, etcétera. Eso de alguna manera casa mal con la fosilización que supone el proceso judicial y la sentencia. De ahí que sean necesarios nuevos recursos, nuevos planteamientos que abran lo que ha sido un sistema tradicional de gestión del conflicto familiar judicializado, que está claro que no da respuesta de calidad a ese conflicto. Es muy interesante lo de la sentencia abierta, porque realmente es así. Cuando está el conflicto en plena ebullición, cuando ponemos la demanda, por utilizar el lenguaje nuestro más jurídico, yo observo que las partes, o sea, da igual, ¿no? tanto una parte como otra, es en el momento más doloroso, emocionalmente más duro de sus vidas, y se les pide que en ese momento tan duro tomen decisiones. Es complicado tomar decisiones para cualquiera con una situación de sufrimiento, de dolor o pongamos la emoción que pongamos, incluso de excesivo alivio, si me lo permites, que a veces incluso también. Y claro, ir en esas condiciones a una sala, a un juez, querer expresarle al juez, y todos tienen la necesidad de expresarle al juez cómo me siento. Muchas veces me dicen, pero yo le voy a pedir, y siempre digo, es que el juez no está para que tú le digas lo que sientes, eso vamos a una mediación, por ejemplo, y lo podrás expresar. Y claro, esto que me comentas de la sentencia abierta, yo creo que me parece una solución estupenda, porque lo que permite es que las partes pasen ese primer momento de dolor, exactamente, y que haya ese reajuste. De cómo va cambiando el conflicto. El gran problema del sistema tradicional de gestión de los conflictos a través de procesos judiciales, especialmente cuando son contenciosos, en fin, cuando no hay un mutuo acuerdo, pues siempre es más fácil, más sencillo. Pero además el proceso tradicional tiene el grave inconveniente de que al ser un proceso confrontativo y adversarial, muchas veces lo que hace es incrementar el nivel del conflicto. Exacto. Las partes, las parejas a veces salen del juzgado de familia peor de lo que entraron. ¿Por qué? Porque la liturgia procesal, el que hablen los abogados, el que negativicen a la otra parte, el que oculten las cosas buenas, que pongan de relieve los aspectos negativos, eso lo que hace muchas veces es incrementar, generar más conflicto del que hay. Yo a veces pienso que el sistema actual es un sistema en alguna medida, y en fin, perdónenme la expresión, un poquito perverso. Sí. Porque genera conflicto muchas veces donde no lo hay, y donde el conflicto es pequeño muchas veces lo incrementa. Por eso tenemos que cambiar radicalmente la forma de abordar los conflictos familiares desde la perspectiva jurídico-legal. Muchas veces incluso yo creo que utilizamos términos tan sumamente jurídicos, que cosas que si fuera en una casa se entendería con un lenguaje coloquial como algo normal. De repente los propios abogados llegamos, le ponemos términos jurídicos, entonces todo es como mucho más grande, como más pesado, como más grave.
Y quizás estoy totalmente de acuerdo contigo en que quizás esa especialización, ¿no?, de Sí. los juzgados, en cambiar incluso esa forma hasta... Muchas veces, yo a veces digo, sobre todo cuando van los niños, digo, y nos ven aquí, bueno, ¿qué pensará este niño? O sea, porque ya es que no, en el pasillo te ven. Sí, sí. Y tú ahí con la toga puesta, tan serios, tan de negro. Los niños son los grandes perdedores de los conflictos familiares. Sufren mucho. Incluso, aunque se les traiga al juzgado para ser explorados, porque tienen que ser oídos, el 99% de los niños lo único que quieren es ser felices, que sus padres no discutan, que no se peleen, y que a ellos les dejen, que no les obliguen a posicionarse en el conflicto. Y eso actualmente no se está consiguiendo. Insisto, los niños son utilizados muchas veces como arma arrojadiza entre la guerra de los adultos. Utilizan a los menores argumentando el interés del menor, argumentando sus deseos, pero en definitiva lo que están discutiendo muchas veces los adultos son cuestiones meramente patrimoniales o aspectos de tipo emocional, vengativo, por haber sido abandonado, por haber sido dejada, y ahí se pierde la razón. El divorcio es básicamente un conflicto emocional. El problema de los conflictos emocionales es que nublan la razón. Es muy difícil que en esos momentos se puedan hacer planteamientos racionales. Y en esa nube, en esa ceguera emocional, pues arrastran a los hijos y les generan un sufrimiento que muchas veces es muy intenso y que los va a dejar marcados para toda su vida. ¿Me permites una pregunta más personal? Tú que lo estás viendo todos los días, que llevas además muchos años ya gestionando esos conflictos, porque al fin y al cabo es lo que hacéis, ¿cómo sentís? Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo se sentirá su señoría viendo lo que estamos haciendo? Porque estamos implicados todos. ¿Cómo os sentís cuando veis que efectivamente, porque seamos sinceros, es lo que ocurre? Nos da ganas de tirarnos de la oreja a todos, bueno, hombre, en la sala. Se intenta, en fin, buscar soluciones autocompositivas, se intenta rebajar el conflicto. A veces hay que llamarle la atención a algún abogado que es demasiado beligerante, que se implica emocionalmente. Hay que decirle, señor letrado, que usted no es el que se está divorciando. Este señor, que sí es el que se está divorciando, lo que necesita es un profesional con frialdad, con racionalidad, y no un hooligan que le incremente la emoción y el nivel de conflicto. Así que vamos a bajar el diapasón y vamos a intentar pacificar el conflicto. En ese sentido, por ejemplo, nosotros en Málaga pues hemos puesto en marcha iniciativas interesantes. Nosotros los juicios no los celebramos en una sala de vistas tradicional, sino en una mesa redonda, en una mesa de junta, donde la relación es mucho más cercana, y con eso lo que se pretende también es que el abogado vea que está en una jurisdicción distinta. Exacto. Que no hay estrado, no hay togas, nosotros celebramos sin toga, y de esa manera hacerle ver que estamos en otro ámbito jurisdiccional y que por tanto el comportamiento, el talante, tanto de los abogados como de los fiscales, como de los jueces, debería ser otra, porque eso redunda en definitiva en beneficio de las partes y en beneficio sobre todo de los menores afectados por ese conflicto. Efectivamente es una de las cosas. Antes estábamos charlando y te comentaba que yo era una gran admiradora tuya y que lleva mucho tiempo siguiendo tu trabajo. Efectivamente, el que no haya esos estrados, esa forma que tenéis de celebrar los juicios en Málaga, yo creo que a nivel emocional es fundamental, ¿no?, para todos. O sea, ese ambiente más de vamos a solucionar, sí, que yo veo a su señoría ahí arriba, todos están ahí arriba. Yo por muchos clientes me dicen, es que yo me siento pequeñito, pero estoy aquí abajo y me siento muy pequeñito. Y como que les incita a una implicación mayor, ¿verdad?, claro, de ellos, yo creo. Porque la gran queja del ciudadano cuando va a los juzgados es que el juez no le ha dejado hablar. La gente llega a los juicios de familia pensando que allí pues va a poder expresar todas sus emociones, todos sus sentimientos, que como además está cargado de razón, el juez le va a escuchar y le va a dar la razón. Cuando ve que el escenario es una cosa distinta, que allí ellos no hablan, hablan los abogados, que ellos solo van a hablar cuando se les pregunta, si se les pregunta, pues realmente al final de ese proceso lo que hay, en la mayoría de los casos, es una gran decepción. Exacto. Pensaban que el partido lo iban a ganar por goleada y al final ha sido un empate o una victoria por la mínima, y entonces lo que hay es una gran decepción.
Y en ese sentido, pues yo creo que también la gente entendería mejor todo el cambio del sistema. Nosotros ahora vamos a poner en marcha en Málaga una experiencia también muy interesante, que lo hemos denominado programa de acogida personalizada en los casos de divorcios contenciosos con hijos menores. Lo que pretendemos es que el primer encuentro de esas parejas que se van a divorciar con hijos no sea en la fría sala de un juzgado, delante de un juez y hablando los abogados, sino que los reciba un profesional de los equipos técnicos del juzgado, bien un psicólogo, bien un trabajador social. Qué bueno. Y hable con ellos, les explique los aspectos psicoemocionales de ese proceso de ruptura, haga una mini evaluación de cuál es el nivel de conflicto que hay, del nivel de comunicación, para que el juez, cuando aborde ese conflicto en la sala de juicio, tenga una información suplementaria y bastante imparcial que complemente la que ya le han facilitado los letrados. De tal manera que el ciudadano, bueno, pues reciba, lo hemos titulado, una justicia amable para un divorcio responsable, ¿no? Una justicia más afectuosa, más personalizada, y no como ocurre ahora, que la gente llega a la sala de vista, se ve allí delante del juez, ve que los únicos que hablan son los abogados y realmente salen pues decepcionados y muchas veces, como he comentado, con el nivel de conflicto y muy frustrados. Y lo que hablábamos antes de que se incorporasen nuestros amigos, en realidad este programa, por ejemplo, no es un coste económico muy alto, quiero decir, no es un problema de que se necesite un presupuesto muy grande para hacer esos cambios. El coste económico es cero, porque esa actuación la van a realizar los propios profesionales de los equipos psicosociales, que en lugar de emplear todo su tiempo en hacer evaluaciones de custodia, que si tú evalúas es porque tienes que decidir, y si tienes que decidir es porque tienes que imponer, lo que van a hacer son funciones de prevención. Es decir, facilitar que las propias partes lleguen a acuerdos, mejorar la información que tienen, que ellos van al juzgado con una información básicamente facilitada por el abogado, desconociendo esos otros aspectos psicoemocionales que le van a condicionar notablemente. Entonces, este tipo de proyectos no son más que nuevas formas de gestionar los conflictos, insisto, muchas veces con coste cero. Simplemente hace falta, bueno, pues tener una cierta concienciación del tema, tener iniciativa y luego que, en fin, las autoridades responsables pues den el visto bueno a estas novedades que muchas veces, en fin, no están legalmente establecidas, pero tampoco están prohibidas por la ley y suponen una mejora importante en la respuesta que damos a los ciudadanos. Es que yo la pregunta que me surge ahora es ¿para cuándo en el resto de España? Porque al final nos encontramos con lo que tú comentabas antes, ¿no? De una justicia de primera y una justicia de segunda, porque o sea, estoy deseando ir a tu juzgado y ver y probar, porque de verdad es que ahí es una ayuda para todos, no solo para la pareja, es que, si me permites, desde el punto de vista del abogado también es una ayuda a que tu cliente, cuanto mejor esté emocionalmente a la hora de la toma de decisiones, de colaboración con su propio abogado, más satisfecho va a quedar. Mucho más satisfecho, claro. ¿no? Y mucho más fácil también, no te lo voy a negar, nuestro trabajo como abogados. Y luego también es importante, digamos, el beneficio social. Hablamos al principio, es enorme. Un divorcio mal gestionado tiene luego repercusiones no solo en las personas directamente afectadas, no solo en la pareja y en sus hijos, sino hablamos de todas esas personas que están alrededor y que están sufriendo, esos abuelos, esas nuevas parejas. Y luego, incluso más allá, el divorcio mal gestionado genera unos costes sociales en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de los servicios sociales, incluso en el ámbito laboral. ¿Cuánta gente está de baja laboralmente porque está afectada por un divorcio mal gestionado, un divorcio traumático? Entonces, habría un ahorro de costes sociales muy importante. Esa es una de las bazas que nosotros estamos, en fin, dando a conocer para mover al legislador para que cambie el modelo, cree una jurisdicción especializada y, en definitiva, demos una respuesta de más calidad que redundaría en un beneficio para toda la sociedad. ¿Qué es lo que hacéis desde la plataforma? Efectivamente, ese es un poco su objetivo fundamental. Me has encantado hablar contigo. Bueno, ahora voy a gracias despedir a nuestros a amigos, que lo siento, pero llegó la hora de despedirnos y yo continuaremos charlando un ratito más sobre la familia. Como siempre, muchas gracias.